Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han sido capturados. Esto anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que ambos fueron sacados de Venezuela tras lanzar un ataque a gran escala. Durante la madrugada del sábado se registraron una serie de ataques militares contra objetivos en Caracas. En un mensaje de televisión, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que no sabía nada del paradero de Maduro y pidió a Estados Unidos una prueba de vida del líder oficialista. El gobierno venezolano había hablado antes de ataques contra instalaciones militares y civiles y activó un plan de movilización y defensa nacional. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy les saluda Carol Guerrero y para ampliar estas informaciones de última hora sobre la situación en Venezuela, me acompañan desde Caracas la periodista Elizabeth Hostos y desde Washington el periodista David Alandete. A los dos, gracias por estar con nosotros. Elizabeth, comienzo contigo para que nos cuentes, por favor, cómo se ha vivido esta noche en Venezuela, qué has podido ver y escuchar, qué dicen los habitantes de Caracas con los que has podido conversar. Sí, bueno, ha sido una larga noche de gran expectativa, ha sido una situación bastante complicada desde el punto de vista de la información, por cuanto la gente ha visto en redes sociales que hubo unos ataques específicamente en varios estados. En este caso no había una confirmación de lo que estaba pasando en Venezuela, había mucha tensión, mucho escepticismo. Y bueno, en la madrugada se supo, al final de la madrugada, que Nicolás Maduro había sido extraído, como dice Donald Trump, hacia los Estados Unidos. Había bastante expectativa, bastante temor y mucha gente. Otros veían la situación con bastante cautela y de hecho en redes sociales se han dado cualquier cantidad de versiones, pero en todo caso la gente está sumamente cautelosa a la expectativa de que no hubiese ningún tipo de enfrentamiento callejero que hasta el presente no se ha dado, Carol. Así que es una situación, una madrugada bastante complicada y en un país en donde la crisis política devino en esta situación de enfrentamiento extremo entre Donald Trump y Nicolás Maduro, Carol. Elizabeth, Delcy Rodríguez afirmó que soldados y civiles venezolanos murieron a causa de los ataques aéreos de Estados Unidos. ¿Tienes tú más informaciones sobre esto? Lo que tenemos de información es lo que informa el oficialismo desde las redes sociales, también desde Venezolana de Televisión, el canal de televisión oficial, en donde señalan que en efecto han muerto algunos funcionarios venezolanos, pero constatarlo independientemente no se ha podido. Recuerda que fue un hecho demasiado reciente como para constatarlo, incluso con grupos de derechos humanos que ya están activos, porque los derechos humanos son universales y son para todos. En todo caso, sería una situación de verificar y confirmar lo que ha pasado en el sitio donde estuvo Nicolás Maduro. En apariencia no estuvo, en el Palacio de Miraflores, pero es una situación que está en movimiento y todavía hace falta confirmación oficial, incluso de la Fiscalía General de la República, que hasta el presente no se ha pronunciado sobre la situación, colega. David, mencionaba que Delcy Rodríguez ha pedido una prueba de vida de Nicolás Maduro. ¿Ha dado respuesta la administración Trump a este llamado? ¿Se ha dicho algo desde ahí, desde Washington? No, la única versión hasta este momento es que Nicolás Maduro con su mujer Cilia Flores están bajo custodia de Estados Unidos. Es muy interesante y muy importante que el presidente Trump haya encuadrado esta operación en una operación de ley y orden, es decir, de corte policial. Básicamente la Casa Blanca está diciendo que ha sido una coordinación con la Fiscalía para extraer a alguien prófugo de la justicia, imputado desde 2020 en un juzgado de Nueva York por graves delitos de narcoterrorismo. Una vez extraído, después de esos ataques en diversos puntos que Estados Unidos asegura que eran únicamente militares para facilitar la extracción del dictador, en este momento lo único que sabemos es lo que ha dicho Trump y lo que después ha replicado el jefe diplomático Marco Rubio en llamadas con diversos senadores, a los que, por cierto, no se les ha notificado con antelación de estos ataques y de esta extracción. En principio, lo que se ha comentado es que podría estar trasladado a un portaaviones, probablemente el Gerald Ford, y de ahí lo que sí sabemos es el destino de Maduro, y ahí es cuando el régimen podrá ver de nuevo al dictador, seguramente donde está ya Hugo Armando Carvajal,
en Nueva York, que es donde está juzgado por la misma macrocausa. Este era un general chavista que fue extraditado desde España y los dos son parte de imputación en esa gran causa de un gran jurado por conformar el llamado supuesto cártel de los soles. David, si te estoy entendiendo bien, tú lo que nos quieres decir es que se puede confirmar que el paradero de Nicolás Maduro es ahí en los Estados Unidos. Sí, sí, desde luego, sí. Marco Rubio ha comunicado al senador Mike Lee de la Comisión de Fuerzas Armadas del Capitolio que esto no es una guerra. Está claro que es un bombardeo, pero que el argumento, la versión de Estados Unidos, del gobierno de la Casa Blanca, es que esto no es una guerra, que no es una operación bélica, por eso no se necesitaba permiso del Capitolio, y que lo que se quiere hacer es poner a Maduro a disposición de la Fiscalía Sur de Nueva York para que sea juzgado como ha sido juzgado Hugo Armando Carvajal, que se declaró culpable, y Cliver Alcalá, otro general venezolano, de nuevo en esa misma macrocausa. Esa va a ser la macrocausa que va a unir todos estos procesos. Lo más importante ahora es que al ser juzgado Maduro y probablemente Cilia Flores en Nueva York, esos dos generales chavistas imputados en la misma causa y ya autoinculpados pasen a ser testigos de la fiscalía, de la acusación, y puedan negociar a la baja una pena sobre lo que ya tienen. Elizabeth, además de lo que expresó Delcy Rodríguez, ¿qué otros pronunciamientos del oficialismo se conocen allí en Caracas? Por ejemplo, ¿ha hablado Diosdado Cabello o Vladimir Padrino? ¿Qué informaciones tienes tú? Sí, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado en video en su red social Instagram, en donde llamaba a los venezolanos a la calma y a la defensa de la revolución bolivariana y criticaba abiertamente la extracción de Maduro y señalaba que esta es una situación que rompe todos los esquemas de impartición de justicia, entre comillas, y también señalaba que no era justicia, sino era más bien un asalto a la soberanía de Venezuela. También Diosdado Cabello estuvo en la madrugada hablando a la televisora oficial venezolana de televisión, en donde llamaba a la calle al pueblo oficialista, al pueblo chavista e incluso al pueblo venezolano, porque consideraba que esta acción de los Estados Unidos estaba fuera de regla, fuera de todo ordenamiento jurídico internacional, y por eso llamaba a los países vecinos de América Latina a un pronunciamiento también sobre la situación de Nicolás Maduro. Cabello fue más enfático y fue más fervoroso en relación con llamar a la gente a la calle, Carol. David, a propósito de la operación como tal, ¿se conocen detalles? Ahí en Washington se ha revelado información de cómo se produjo este ataque a gran escala al que hace referencia Donald Trump. ¿Cuántos efectivos participaron? ¿Qué detalles se han revelado ahí, si se conocen, por supuesto? Lo que podemos confirmar hasta ahora es que la orden se dio antes del cambio de año, que en Navidades ya había dado la orden Donald Trump de acceder a Venezuela y hacer esta extracción del dictador junto con su mujer, que esto quedó pospuesto por diversos problemas logísticos y también por la decisión de atacar en Nigeria, algo que fue el día 24-25 de diciembre. Te puedo confirmar que estuvieron implicados helicópteros del Cuerpo de Infantería en los que viaja la Fuerza Delta, que esta fue la encargada, es una fuerza de élite que ya, por ejemplo, intervino en la extracción y muerte del líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi en el 2019, es la misma fuerza, y que el hecho de que hubiera helicópteros implicados y que este no fuera un ataque con misiles y drones implica que había tropas estadounidenses tanto en espacio aéreo como sobre el terreno en Venezuela. Esto implica que la Fuerza Armada Bolivariana, que las fuerzas aéreas venezolanas no opusieron resistencia, o que si la opusieron fue neutralizada inmediatamente, y que Estados Unidos no tuvo ningún tipo de resistencia a la hora de atacar al menos 4 instalaciones militares en Venezuela y extraer al dictador. Algo que es bastante llamativo de cuál es la decisión. No sé si es una decisión o una incapacidad. Esto habrá que analizarlo ahora en las próximas semanas, pero es muy llamativo que sin ningún tipo de resistencia
el ejército de Estados Unidos haya podido entrar en Caracas o donde fuera, en Fuerte Tiuna, sacar al dictador y llevárselo sin ningún tipo de problema. No ha habido bajas estadounidenses, que se sepa. Elizabeth, a propósito de esto que nos cuenta David, tengo entendido que tú no vives lejos del Palacio de Miraflores. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que escuchaste en el transcurso de la noche? ¿Qué se sabe de cómo se llevó a cabo allí la operación en tierra? ¿Cómo Estados Unidos pudo vulnerar los anillos de seguridad encargados de proteger a Maduro? Cuéntanos algo al respecto, alguna información que tengas tú confirmada sobre esto, por favor. Sí, cerca de las 2 de la mañana se escucharon unos estruendos inusuales. No era cohetones de fin de año, no era algún cohetón de los colectivos bolivarianos que en ciertas fechas de líderes emblemáticos, cumpleaños, algún tipo de actividad del oficialismo, que siempre hay cohetones, no. Estos eran más fuertes, era como que más compacto y seguido, como unos 15, 20 minutos de explosiones. Se veía algo de humo en la calle, alguna que otra gente gritaba que qué estaba pasando, ese tipo de situaciones de temor y de un evento disruptivo. Y no sabemos si Nicolás Maduro estaba en el Palacio de Miraflores, pareciera que no, porque desde hace meses se sabe que Nicolás Maduro estaba en un búnker desde donde hacía sus transmisiones cotidianas y las grabaciones que se emitían por los medios oficialistas. Y el tema de cómo llegaron los Estados Unidos y sus militares hacia donde estaba Maduro, en donde no hubo resistencia, como bien lo señala el colega que está en Washington, realmente llama la atención el tema de si fue incapacidad o si fue decisión propia de no defender al líder bolivariano. Recordemos que había una recompensa de $50 millones sobre la cabeza de Maduro. También de otros líderes bolivarianos hay recompensas de 15, de 20 millones de dólares. Entonces, no se sabe hasta el momento qué ha pasado, si se aplicó la teoría del quiebre interno, que era lo que apostaba Trump en cuanto a que en el ejército bolivariano se diese alguna separación del proceso bolivariano de Nicolás Maduro, por cuanto había una recompensa importante y además se apostaba porque se desmarcasen del cártel de los soles y se desmarcasen de la corrupción y quedase una fuerza armada con cierto incentivo, los líderes con ciertos incentivos de que se queden en sus cargos, de que reciban dinero. Claro, eso forma parte de especulaciones, pero llama mucho la atención que no hubo bajas del lado estadounidense si estaban defendiendo a la patria, como bien lo señala Maduro, lo señalaba Maduro, lo señala Padrino López y lo llama Diosdado Cabello defender a la patria, pero ¿cuál sería la base de sustentación de defensa de Venezuela si Maduro fue extraído sin ningún tipo de dificultad, aparentemente, colegas? David, ¿se sabe si Estados Unidos prepara más ataques de este tipo en suelo venezolano que puedan ir dirigidos, por ejemplo, a capturar a otros miembros de la cúpula del oficialismo venezolano, como Diosdado Cabello o los hermanos Rodríguez? Te puedo decir que el secretario de Estado y jefe de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, Marco Rubio, ha dicho que no, que se acabó, que fue una intervención militar contra esos puntos en los que se suponía que podía estar Maduro, que finalmente se le capturó, salieron los helicópteros con Maduro y Cilia Flores y, según el propio Rubio ha comunicado a diversos senadores y diputados que después lo han hecho público, no va a haber más intervenciones militares. No va a haber una insistencia por parte de la Casa Blanca en cambio de régimen, en un cambio en la cúpula política teledirigido desde Washington. Se va a insistir en los días venideros y en la intervención que se va a tener por parte de Donald Trump a las 11 de la mañana, hora este de la costa este de Washington, en que esto no es una guerra contra Venezuela, no se va a estar proponiendo un candidato desde Washington u otro, sino simplemente que Maduro, imputado desde el 20 por narcotráfico y por ingresar cocaína y apoyar a grupos terroristas como las FARC, sea juzgado en Nueva York y que el resto depende de los venezolanos. Está claro que se abre una fase en la que el régimen deberá decidir hacia dónde va. La compañera en Venezuela es mucho más conocedora de la situación del régimen y podrá dar más detalles sobre esto, pero realmente hay muchas facciones dentro del régimen. Está claro que aquí
se planteó que los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez, podía ser parte del futuro, un general exiliado en Madrid, Miguel Rodríguez Torres, podría ser parte del futuro, según propuso el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Hay muchas opciones. Está claro que lo que en Washington se ve con más simpatía es que quien ganó las elecciones del 24, es decir, Edmundo González Urrutia y el partido de María Corina Machado, asuma el poder. Pero dudo que haya una intervención militar más allá de esto para favorecer ese resultado. A propósito de esto que nos menciona David, Elizabeth, ¿qué escenarios se pueden prever en Venezuela tras la caída de Maduro? Sí, bueno, desde el punto de vista de la Constitución del año 1999, impulsada por Hugo Chávez, la que asumiría el poder en ausencia de Maduro es Delcy Rodríguez, que en estos momentos está en Moscú en una visita de apoyo, pidiendo apoyo económico y político, por supuesto, a Vladimir Putin. Desde Moscú señaló que pedía una prueba de vida de Nicolás Maduro. Sería la presidenta. Pero según la Constitución, ante la ausencia definitiva del presidente, ante la muerte del presidente, esos dos escenarios, la vicepresidenta o el vicepresidente en ejercicio tendría un mes para llamar a elecciones generales. En el caso de que la vicepresidenta no pudiese volver a Venezuela, sería el número 3 en el orden constitucional, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que tendría que aclarar al país y fijar su posición. En este caso es lo que dice la Constitución, y el tema de Edmundo González no está claro por cuánto no estuvo en Venezuela el 10 de enero de 2025, que se supone que se iniciara su periodo constitucional de 6 años, porque él asume y ha demostrado con actas que están en el Banco Central de Panamá y con documentos electorales que ganó los comicios del 28 de julio de 2024. Es una situación bastante ambigua, bastante disruptiva e inédita en Venezuela, pero según la Constitución los hermanos Rodríguez tendrían el control de una transición porque tendrían que llamar a elecciones, pero ¿cómo queda el tema de Edmundo González? ¿Tendría fuerza María Corina Machado para que llegase Edmundo a juramentarse? Es algo que está todavía en el debate, es algo que todavía es hipotético, pero en todo caso lo concreto es la vicepresidenta Rodríguez asumiría la presidencia ante la ausencia definitiva de Maduro, en caso de que así fuese, Carol. En este momento, Elizabeth, ¿cuál es la situación que se vive ahí en Caracas? Sí, bueno, como decía al principio, hay bastante tensión. El chavismo está llamando a la gente a la calle, pero lo que se ha constatado es que no hay gente rodeando el Palacio de Miraflores, no hay gente rodeando Fuerte Tiuna, no hay gente rodeando instituciones públicas, Asamblea Nacional, sino mucha tensión, mucha incertidumbre, mucho nerviosismo y bueno, esperando que no se exacerben los ánimos y haya situaciones de enfrentamientos en las calles. Recordemos que venimos de un régimen que tenía un control férreo sobre la población civil en cuanto a protestas y manifestaciones. Tenemos más de 900 presos políticos. Es otra preocupación también que se ha expresado en redes sociales. ¿Qué va a pasar con los presos políticos? Con el yerno de Edmundo González Urrutia, por ejemplo, con el equipo de María Corina Machado, que todo está detenido, el grupo directivo del Partido 20 Venezuela, el exdiputado Juan Pablo Juanipa, un férreo opositor a Nicolás Maduro. Entonces son situaciones que la gente está como que preguntando qué puede pasar. Obviamente nadie quiere un baño de sangre, obviamente nadie quiere un enfrentamiento. Pareciera que hasta el presente no va a haber un enfrentamiento. El chavismo sigue llamando a la calle en los medios públicos, pero es una situación que está en desarrollo y habría que ver en las próximas horas, en los próximos días, qué es lo que puede pasar en Venezuela. Esperemos que no sea nada cruento y nada sangriento. Este país no está para este tipo de situaciones, sino más bien para una construcción de un futuro más alentador para todos, colegas. David, ya por supuesto se conocen numerosas reacciones a estos ataques en Venezuela confirmados por el propio presidente Donald Trump. Por ejemplo, desde Bruselas, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha hecho un llamado a la moderación. ¿Crees que cualquier llamado que se haga a la administración Trump a propósito de esta ofensiva será escuchada ahí en Washington?
No, porque realmente no están situando esta captura y estos ataques en el plano diplomático. Ya podemos empezar sobre la base de que no se notificó al Capitolio. Es decir, Donald Trump no ha creído necesario ni siquiera hablar con senadores de su propio partido, que son los que controlan la Cámara Alta del Capitolio. De hecho, controlan todo el Capitolio. No vio necesario el presidente Trump pedir ningún tipo de permiso al legislativo en un sistema que se supone que tiene una fuerte separación de poderes. Por lo tanto, ya si esa es la base sobre la que partimos, es muy poco probable que las condenas que han venido inmediatamente por parte de Rusia y de China, pero las peticiones de mesura también y de que esto, digamos, se rebaje de tensión y que ha podido haber alguna vulneración, críticas veladas por parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, o de Kaja Kallas en la Unión Europea, no tienen realmente, en mi opinión, la capacidad de alterar lo que va a pasar. Que es que, de hecho, hace unos momentos la fiscal general Bondi, también Pam Bondi en Estados Unidos, ha dicho que esto es simplemente un caso de que hay un señor que se llama Nicolás Maduro, prófugo de la justicia, como si no fuera el presidente de Venezuela, legítima o ilegítimamente, ¿no? Pero que se le ha capturado y se le ha traído se le va a traer a Nueva York. Bondi ha confirmado eso, pero todo se va a solucionar por la vía de la fiscalía, custodia policial, juicio y demás. No creo que sea un asunto en el que la diplomacia vaya a influir sobre Donald Trump en este caso. David, tú nos has hablado de un proceso que enfrentaría Maduro en Nueva York. Por favor, cuéntanos más detalles al respecto. ¿A qué se estaría enfrentando Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ahí en los Estados Unidos? Por decirlo llanamente, se enfrenta a la cadena perpetua. Él y Cilia Flores, que también está imputada. Los dos sobrinos de Cilia Flores, a los que se llama comúnmente aquí en Estados Unidos los narcosobrinos, fueron condenados por introducir cocaína, toneladas de ella, en Florida. Fueron indultados los dos por Joe Biden en un acercamiento en la anterior administración. Desde 2020 pesa sobre la estructura principal de control del régimen venezolano una serie de imputaciones en lo que se llama la macrocausa del cártel de los soles. El cártel de los soles no es un cártel como los que hay en México o en Colombia, que controlan solo cocaína, la envían, no. Es la estructura de control del Estado venezolano. Se le llama de los soles por las insignias de soles que llevan en las solapas, en los uniformes, y lo que se considera es que han estado permaneciendo en el poder en Venezuela por medio del narcotráfico, de introducir cocaína no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, sobre todo por la vía española, a través de Galicia. Y se les acusa de haberse lucrado con el envío de cocaína y el tráfico de estupefacientes y de haber armado además a la guerrilla de las FARC, además de otros graves delitos. No son los únicos condenados, imputados en esta macrocausa. Hay dos condenados que son, como decía, el Pollo Carvajal, Hugo Armando Carvajal Barrios, y Cliver Alcalá. Hay otros jerarcas, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Michael Moreno, otras personas que han sido nombradas en esa causa. Lo que está claro es que finalmente Donald Trump no ha querido ir a por todos, ha ido a extraer a Maduro. Llamativo también, Delcy Rodríguez no está imputada en esa causa, está sancionada por otras cosas, pero no forma parte de esa imputación en la macrocausa del cártel de los soles en Nueva York. Pues estaremos atentos a lo que ocurra en las próximas horas y en los próximos días a propósito de esta captura de Nicolás Maduro y su esposa anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Elizabeth Hostos y David Alandete, gracias por estas informaciones y por este análisis a propósito de lo ocurrido. Gracias a ti. Gracias a ti, Carol.